Hola, en la clase de español vamos a ver hoy, 6 de mayo, ¿qué son las leyendas? Las leyendas son las que se transmiten de generación en generación. Son narraciones breves de hechos tradicionales, misteriosos o fantásticos. Una leyenda también se compone de hechos tradicionales. Las leyendas también son populares. Las leyendas se basan en la realidad de una persona, lugar o fenómeno natural. Hay muchas leyendas que son específicamente de algún país, ciudad, región o pueblo, pero hay otras muchas que son compartidas por todo el mundo, con un origen específico. Mitos y leyendas. Hola compañeros. Ayer mi papá me contó una historia de terror. ¿Quieren que se los cuente? Claro que sí, Juli. Compártenos la historia, por favor. Esos cuentos me hacen temblar, pero me gusta escucharlos. Muy bien, esta es. La leyenda del padre descabezado. En Pasto, es un problema pasar por las cercanías de la iglesia de San Felipe a altas horas de la noche. Tal vez deban pensarlo 2 veces, o echarse la bendición. Es más, encomendar su alma al santo de su devoción y apurar el paso, porque en este sitio se aparece el padre descabezado. Este padre se aparece muy de vez en cuando. Es un cura alto, robusto, su larga y negra sotana es su distintivo, y sería un cura común y corriente si llevara cabeza, pues a este fraile, nadie sabe por qué, alguien se la cortó. Se cree que es un ánima en pena que anda vagando hasta pagar su condena. Cuando camina, lleva portando una vela que nunca se apaga, a pesar del viento nocturno, y aquel que lo ve queda espantado y mudo por días y hasta semanas. Por eso, cuando pases por la iglesia de San Felipe, recuerda que te puedes encontrar con este legendario ser que puede asustarte al ver que no tiene cabeza. ¿Qué les pareció, chicos? A mí me dio mucho miedo. No quisiera encontrarme con ese personaje. Mi papá me contó un relato que les compartiré. Gracias, Beto. Te escuchamos. La Cocha. El cacique Pucara había conformado un hogar con Tamia y sus 3 hijos. Los 5 vivían muy felices en ese valle de los Andes que tenía 7 ciudades. Este lugar era un paraíso, dotado de ríos y manantiales. En él reinaba la armonía y la paz. Pucara trabajaba mucho para mantener el bienestar de su familia y la comunidad. Tamia era muy hermosa y todos la admiraban cuando recorría el valle y despertaba la envidia de muchos en medio de aquel mundo de convivencia y suprema abundancia. En un baile de una de las ciudades apareció el danzarín Munani, un bailarín que quedó impresionado con la belleza de Tamia. Luego de bailar con ella, intercambiaron comentarios y se alejaron encantados el uno con el otro. Luego de ese baile, Tamia no podía sacarse de la cabeza a Munani, y él tampoco a Tamia, por lo que decidieron encontrarse y enamorarse. A pesar de que Tamia estaba casada, decidió abandonar a Pucara y sus 3 hijos, y se fue con su nuevo amor. Cuando Tamia y Munani empezaron a viajar por las 7 ciudades, y una vez llegaron a la montaña donde estaba Pucara, uno de sus tábanos picó a Munani, haciendo que vomitara agua por la boca y nariz, sumergiendo las 7 ciudades del Valle de los Andes y convirtiéndolo en el gran lago Guamués o laguna de la Cocha. Pucara recuerda la traición de Tamia con Munani, llora tristemente en medio de rayos y centellas, y sus lágrimas aumentan el caudal de la laguna, causando grandes estragos a los pobladores de las orillas de la Cocha. Qué interesante relato. Aunque la Cocha es un lugar verdadero y los seres parecen de fantasía. Exacto, Juli. Aquí es donde vamos a entender lo que es un mito y una leyenda. Para ello debemos tomarnos un tiempo de consulta en internet con nuestra tableta. Primero veamos en qué se parecen el mito y la leyenda. Estos relatos también se los conoce como literatura oral, porque se han transmitido de generación en generación a lo largo de los años. Son historias que se cuentan desde los abuelitos, papás, hijos,
nietos y nunca terminan. Las personas se contaban estas historias de forma oral porque no sabían leer ni escribir. Sí, además forman parte de la cultura de un pueblo o región. Por ejemplo, estos relatos pertenecen a nuestro departamento de Nariño. ¿Cuál de los relatos anteriores es mito? ¿Y cuál es leyenda? Pili, mi relato se caracteriza por tener personajes de terror, duendes, demonios, espíritus, mezcla la realidad con la fantasía. Pili, mi relato tiene que ver con la explicación de cómo se creó la laguna de la Cocha. Es un hecho que involucra un fenómeno natural. La leyenda es una narración tradicional que incluye personajes fantásticos con poderes sobrenaturales. Además, si te das cuenta, mi relato se da en un lugar determinado, es por eso que representa la tradición de un pueblo. El mito es un relato o cuento tradicional muy relacionado con la religión, que tienen en cuenta las costumbres de las personas. En el relato de la laguna de la Cocha, se habla de personajes fantásticos como los dioses, demonios y ángeles. Estos personajes en su mayoría son heroicos. Por lo anterior, mi relato de tradición oral es una leyenda. El mío es un mito. Entiendo, fue muy divertida la forma en que lo explicaron. No me queda duda entre mitos y leyendas. En nuestra planeación vienen actividades relacionadas con la leyenda y algunas preguntas. ¿Cuáles son las características de la leyenda?